Ya. Vamos a empezar. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver el tema acerca de la limpieza y desinfección de la unidad del usuario. La unidad del paciente es el conjunto formado por el espacio de la habitación, el mobiliario que se encuentra dentro de la habitación y el material que utiliza el paciente durante su estancia en el centro hospitalario. Por lo tanto, el número de unidades el del paciente será igual al número de camas que tenga el hospital. Cualquier pregunta que tengan me la van haciendo, ¿sí? Ahora, dentro del mobiliario y equipo del paciente, ¿cuál creen que están involucrados? Deme un ejemplo, Paola, del mobiliario dentro de la habitación del paciente. Mm, mobiliario, la cama. Bien. Mayra, Igual yo iba a decir la cama. pero hay más cosas. Acuérdense de la habitación del paciente. ¿Qué más tiene? Una Donde silla. ponen donde ponen Sería una las silla que cosas de los pacientes. esa mesa como, no, no Esa sé. mesita de El velador del Ajá, paciente. sí. Marco, Ajá. dígame, La silla de ruedas puede ser. esta no está dentro de la unidad. A menos que el paciente tenga Mm, silla de ruedas, va a estar la silla de ruedas. muy ¿Ya? ¿Cuál más, Cintia? La mesita donde le pasan los alimentos al paciente. Ya, la mesa. ¿Cuál más? ¿Alguien me alzó la mano? ¿Lourdes? El recipiente donde tienen su agua, también sería los materiales que se utiliza para hacer curaciones. Ya, listo. Vamos a ver dentro del mobiliario lo que está. Está la cama, la almohada del paciente, la silla del paciente, la escalerilla que tienen los pacientes, la ropa de cama que también utiliza el paciente durante la estancia hospitalaria, el timbre también, la toma de oxígeno, la toma de aire, el velador, el biombo y el atril. ¿Alguien sabe qué es el atril? ¿No? El atril es el portazueros como comúnmente se lo conoce. ¿Ya? Ahora, aquí están ilustradas las superficies que están en alto contacto con el paciente. Aquí tenemos la cama, la mesa, el portazuero, el teléfono. Aquí también observamos el, el, el baño del paciente en donde éste va a realizar las necesidades. Vamos a dejar claro dos definiciones. La primera, que es la limpieza y que es una desinfección. La limpieza, por favor, Marco, ayúdame leyendo. Y la eliminación mecánica por arrastre de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de las superficies de las cuales los microorganismos pueden encontrar condiciones favorables para sobrevivir. ¿Ya? Y desinfección, Gladys. Es la eliminación de agentes infecciosos que se encuentran en objetos inanimados por medio de la aplicación directa de agentes químicos. ¿Ya? ¿Ustedes cuál creen que va primero, la limpieza o la desinfección? La La limpieza. limpieza. ¿Ya? La desinfección, No, la limpieza, ¿no? porque primero nosotros hacemos con un paño, vamos, limpiamos la superficie y luego realizamos la desinfección. Primero limpiamos los polvos, vamos eliminando todos los microorganismos que se encuentren dentro de la superficie y luego desinfectamos. ¿Sí? Ahora, siempre dentro del ambiente hospitalario se va a llevar la limpieza y la desinfección. La limpieza la vamos a llevar a cabo con detergente, ya pueda ser detergente, el Virkon o también hipoclorito de sodio, que es más conocido como el cloro. Hay dos tipos de aseo, el aseo concurrente y el aseo profundo. El aseo concurrente es aquel que se lo lleva a cabo todos los días.
todos los días se lo va a llevar a cabo en la unidad del paciente. Y el aseo profundo es aquel que se lo lleva a cabo cuando el paciente es dado de alta, el paciente ha fallecido o el paciente es trasladado a otra unidad dentro del hospital. Por ejemplo, el paciente ingresó a emergencias. De emergencias ya lo vamos a cambiar al área de hospitalización. Entonces ahí tiene que hacer el aseo profundo porque el paciente va a subir a hospitalización. ¿Claros hasta aquí? Utilicen. ¿Sí? Ya. El aseo concurrente, como ya les había dicho, es la limpieza y desinfección en contacto directo e indirecto con el paciente. Se lo va a realizar todos los días cuando el paciente está presente. También vamos a llevar a cabo el aseo concurrente cuando existen fluidos corporales del paciente. Por ejemplo, una paciente que tiene hemorragia postparto se levanta, haciendo un ejemplo, se levanta a orinar y mientras se levanta de la cama, elimina sangre, elimina 200 ml de sangre. ¿Creen que hay que hacer un aseo concurrente o un aseo profundo? Aseo profundo. No, Aseo concurrente. el aseo concurrente porque el paciente va a estar ahí y lo vamos a necesitar. Así en la mañana se haya llevado a cabo la limpieza, tenemos que hacerla nuevamente al aseo concurrente porque tenemos fluidos del paciente. ¿Sí? Ahora, el aseo profundo es la limpieza y la desinfección de la unidad completa del paciente. Ya les había mencionado, se lo va a llevar a cabo al egreso del paciente, en el traslado del paciente a otra unidad o cuando éste fallece. Todas las superficies en contacto con el paciente deben de ser correctamente limpiadas y desinfectadas. Y también en el aseo profundo tenemos que retirar toda la ropa de cama del paciente. Las precauciones que vamos a tener, Lourdes, por favor. Ya, explicar el procedimiento al paciente y a su familia. Dejar ventilar y secar la unidad durante un tiempo prudencial. Retirar lo que está contaminado. Recolectar los residuos y desecharlos aplicando las normas de bioseguridad. Aplicar los principios de seguridad de asepsia, de lo limpio a lo sucio. Supongo porque no se ve. Contaminado contaminado con contaminantes, sucio con sucio, limpieza de arriba abajo. El aseo y arreglo debe hacerse diariamente y o siempre que sea preciso. Ya, gracias, Lourdes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicarle al paciente y a su familiar de que vamos a hacer el aseo concurrente. Entonces, le vamos a decir al paciente para tener la predisposición que éste nos colabore. Vamos a dejar ventilar y secar la unidad durante un tiempo prudencial, puede ser unos 15 minutos y luego ya le podemos decir al familiar que ingrese nuevamente a donde está el paciente. Retirar siempre lo que esté contaminado, recolectar los residuos y desecharlos aplicando las normas de bioseguridad. Los infecciosos, ¿en qué bolsa van a ir? El Roja. rojo. En el rojo. Muy bien. Y si es un desecho común, ¿dónde va a ir? Negro. Ya. Aplicar los principios de asepsia. Siempre va a ir de lo limpio a lo sucio, contaminado con contaminado, sucio con sucio, y la limpieza siempre va a ser de arriba hacia abajo, porque no vamos a empezar a hacer el aseo desde los pies del paciente porque lo vamos a contaminar más, ¿verdad? El aseo y el arreglo debe hacerse diariamente y siempre y cuando sea necesario. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba de la paciente que tuvo hemorragia y necesitamos hacer la limpieza del área donde ensució. El equipo de desinfección que vamos a utilizar van a ser 3 toallas o paños, detergente desinfectante, detergente microbiano, guantes limpios, mascarilla, un balde con agua limpia, la bata de bioseguridad, el gorro, la bolsa roja, las gafas de seguridad, el compresero y sábanas limpias.
¿Por qué vamos a utilizar 3 toallas o paños? El primero para limpiar, el segundo para desinfectar y el tercero para secar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciada, disculpe, ¿qué es detergente microbiano? Es el que actúa contra bacterias, virus, hongos, ¿Pero viene así en polvo o cómo es la en presentación? polvo, en polvo. Es como un detergente normal, solo que dentro de cada unidad hospitalaria tienen el protocolo cómo diluir el detergente y también el cloro, porque no lo aplican directamente, sino que siempre va diluido en las cantidades establecidas. ¿Ya? Bien, gracias. Esto de desinfección de la unidad del paciente comúnmente no lo realiza la enfermera, pero nosotros tenemos que tener los conocimientos para evitar que los pacientes se nos contaminen. Si el personal de limpieza no está preparado, nosotros tenemos que vigilar que lo esté haciendo correctamente, porque nosotros estamos encargados del paciente y nosotros estamos prácticamente durante todo el turno en contacto directo con él. ¿Sí? Lo primero, ya tenemos el equipo de desinfección. Ahora, el primer paso que vamos a realizar va a ser el lavado correcto de manos. El lavado de manos clínico, ¿qué tiempo dura? 15, No, 1 minuto. 1 minuto. De 40 a 60 segundos o lo mismo que es 1 minuto. Hay 5 momentos en los que se tiene que realizar el lavado de manos. ¿Cuál es? Cualquiera de Sí, dígame uno. Antes de tocar al paciente. antes de realizar una limpieza o asepsia del lugar. Antes de ¿Ya? tener contacto con el paciente, después de tener el contacto con el paciente y después también de estar en contacto con Con el fluidos o entorno. entorno del paciente. Algo así. Ya, con fluidos y el último, luego de haber tocado o haber estado en contacto con el entorno del paciente, también tenemos que realizar el lavado de manos, ¿sí? Aquí está detallado cómo lo tienen que realizar. Este es el lavado de manos clínico. Ahora, como segunda cosa, primero nos vamos a lavar las manos. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a colocarnos el equipo de protección. ¿Cuál va a ser la secuencia correcta de cómo se tiene que colocar el equipo de protección? Lo primero que van a hacer es colocarse la bata. Siempre desde los bordes de adentro vamos a colocarnos correctamente la bata. Lo segundo que vamos a hacer es a colocarnos la mascarilla. Siempre tiene que cubrir nariz y boca. No vamos a colocarla en una boca porque ¿de qué nos va a servir? Si por la nariz nos puede ingresar algún agente infeccioso. Lo tercero que vamos a hacer es vamos a colocarnos las gafas protectoras o las caretas, que ahora comúnmente se usan. Y por último, vamos a colocarnos los guantes. Lo primero que nos vamos a colocar, ¿qué es? La bata, La bata, Luego, la Mascarilla. mascarilla, luego, Gafas. guantes y gorro. Y último, los guantes. ya, primero la bata, segundo la mascarilla, tercero las gafas protectoras o los protectores faciales. Y por último, los guantes. ¿Claros hasta ahí? Sí, Y listo. dice, Y aquí no Ya. van los zapatones. No, porque estamos dentro del ambiente de hospitalización, ya que si es en quirófano, hay que utilizar los zapatones. Ah, ya. ¿Ya? Ya sabemos cómo tenemos que colocarnos correctamente el equipo de protección. Ahora vamos a ver cómo nos tenemos que retirar correctamente el equipo de protección para evitar contagiarnos. Lo primero que vamos a hacer es a retirarnos los guantes. Siempre vamos a tener cuidado de no tocar los bordes del guante porque nos vamos a contaminar. Tal como está en el dibujo, tenemos que irnos retirando, evitando tocar la superficie externa del guante. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a retirarnos las gafas protectoras o la careta, evitando tocar la superficie externa para no contaminarnos. Luego nos vamos a retirar la bata.
igual, no tenemos que tocar la superficie externa porque has estado en contacto directo con el paciente y podemos contagiarnos. Y por último, vamos a retirarnos la mascarilla. No, siempre vamos a retirarnos desde los cordones de la mascarilla. Nunca vamos a tocar la parte delantera porque si tocamos la parte delantera ya nos estamos contaminando. ¿Ustedes creen que después de habernos quitado el equipo de protección tenemos que lavarnos las manos? Sí. Sí, ¿Sí? Sí. Ya. Claros hasta aquí, ¿cómo nos vamos a retirar el equipo de protección? ¿Qué es lo primero que nos vamos a retirar? Los Guantes. guantes. Los guantes. Segundo, las gafas. Ya. Segundo, las Tercero, gafas. la bata. Tercero, la bata. bata. Y último, la Y por mascarilla. último, la máscara. mascarilla. La mascarilla, ¿tenemos que topar la parte delantera? No, no, No. no, Liz. Ya. Y nunca ni podemos bajarla la mascarilla al mentón porque igual nos vamos a contaminar. Entonces siempre nos la retiramos, la colocamos y luego ya la retiramos, nunca podemos tenerla en el mentón, ¿sí? Los productos que vamos a utilizar para la desinfección tenemos los detergentes que van a actuar contra las bacterias, el hipoclorito de sodio que va a actuar contra las bacterias, los virus, los hongos y también para la tuberculosis. El tercero que vamos a utilizar también es el amonio cuaternario, que va a ser un fungicida, bactericida y virucida. Y el alcohol isopropílico, que es un fungicida, bactericida y virucida. ¿Qué es un fungicida? Yuleidi. para los hongos, dicen. Ya, muy bien. Yadira, ¿qué es un virucida? Yadira. Miriam. Carmen. Adelante, Gladys, dígame. Para matar los virus, Liz. Ya. ¿Cuál es el que más se utilizaba ahora que cuando empezó la pandemia? ¿Cuál de estos se utilizaba más? ¿El fungicida? El alcohol. El alcohol y también se utilizaba el amonio cuaternario, ¿se acuerdan? Para desinfectar utilizábamos el amonio cuaternario. ¿Ustedes creen que para retirar o hacer la desinfección de un paciente que tiene VIH se lo tiene que realizar como un paciente normal o cómo hay que realizar? Diferente. Diferente, Liz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es otra Porque enfermedad. eso da Porque es ¿Cómo? un virus, dicen que tiene el paciente. Ya, y puede contaminar a las demás personas. Imagínense que tenga fluidos el paciente y por mala suerte tocó otra persona, se va a contagiar. Pero siempre hay que tener en cuenta que para desechar, en la limpieza terminal, habíamos hablado que hay que desechar hasta la ropa del paciente para que vaya a la lavandería y la puedan desinfectar y se la pueda volver a utilizar. En los pacientes que tienen VIH, que tienen tuberculosis, se tiene que retirar la ropa de la cama, se la coloca en la funda roja de infecciosos y se rotula que el paciente tiene tal enfermedad para que el personal de la lavandería pueda desinfectarlo, no con el mismo protocolo de los demás pacientes, sino que tiene que hacerlo de acuerdo al paciente. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta que tengan? Me la hacen nomás. El 4, vamos a hacer el aseo diario de la unidad del paciente. Lo que les había mencionado, lo vamos a realizar con el hipoclorito de sodio a 5.000 partes por millón durante 30 minutos. Y luego vamos a utilizar o utilizamos el hipoclorito de sodio o utilizamos el alcohol isopropílico. Las bombas de infusión, ¿con qué desinfectábamos? ¿Cómo dijo Lisa? Las bombas de infusión, ¿se acuerdan con qué les hacíamos la desinfección luego que el paciente se iba de alta? Con alcohol.
¿No es con alcohol? Ya alcohol, pero ¿cuál alcohol? Eh, ¿Ya cuánto por ciento? El isopropílico a 70%. 70. Perfecto. Sí, ese mismo. Entonces aquí estamos hablando del alcohol isopropílico. Primero vamos a realizar el hipoclorito de sodio y luego el alcohol isopropílico. Eso. Les quería comentar también que en el caso de que hayan fluidos del paciente dentro de la superficie o del piso de la cama del paciente, tenemos que realizar la desinfección con el hipoclorito de sodio y también se utiliza la técnica de doble balde, en el que el uno va a estar el agua con detergente y en el otro va a estar el desinfectante para realizar el correcto aseo del lugar donde estaban los fluidos del paciente. Siempre que vayamos a realizar la desinfección de la unidad del paciente, tenemos que hacerla desde la cabeza del paciente hasta los pies y siempre tenemos que realizar la desinfección de arriba hacia abajo. Vamos a realizar la desinfección de la cama del paciente, vamos a hacerla de arriba hacia abajo, de tal manera que todos los microbios, los microorganismos que hayan, vayan cayendo al suelo y por último se realiza la desinfección del suelo del paciente. No vamos a barrer primero y luego vamos a realizar la desinfección porque no va a tener el objetivo de eliminar, sino que vamos a dejar todos los microbios en el suelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo les he dejado en el EVA un documento en el que quiero que me realicen un resumen a mano, un cuadro, un mapa conceptual, lo realicen a mano y me lo suban al EVA mismo hasta el día de mañana, en vista de que no se han conectado todos, porque pues hoy no era obligatorio conectarse, pero debido a las festividades que ya se están dando, necesito